Bueno, hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer en esta ocasión este video especial. Justamente no vamos a hacer una lectura de cartas, sino que lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito con información que encontré, con conclusiones a las cuales estoy llegando, y para que ustedes mismos, cada uno en sus casas, pueda llegar a una conclusión personal acerca de, bueno, lo que está el mundo padeciendo, ¿no? En este momento, que tiene que ver obviamente con esta pandemia, ¿no? Con el coronavirus, del por qué podría ser su causa y cuáles son las perspectivas al futuro. Todo esto visto desde el punto de vista emocional, psicológico y obviamente desde lo que es la astrología. ¿Ok? Bueno, el tema es tomar conciencia porque si nos dejamos llevar por el miedo, por el pánico, por el temor, porque esa energía está en el aire, está rondando, y eso es verdad, porque se puede sentir, se puede apreciar, uno va a atraer más eso y lo va a expandir mucho más. Entonces debemos empezar a elevar nuestra vibración, tomando conciencia de qué es lo que realmente podría llegar a estar pasando, ¿no? Y de esta manera anular eso. Recuerden que nosotros somos creadores de la realidad y que esto que estamos viviendo también, lamentablemente, es una creación nuestra, más allá de lo que nosotros veamos. O sea, recuerden que como es adentro, es afuera. O sea, lo que estamos viendo en el plano exterior es un fiel reflejo de lo que está pasando dentro nuestro. Ok. Vamos a empezar a ver un poquito, a remontarnos. Yo acá he encontrado un par de cosas. Yo lo que les quiero hablar primero es de enero. Enero, enero 2020. Enero 2020, el 12 de enero, nosotros lo que tenemos es la conjunción Saturno-Plutón. Esta conjunción obviamente se da en Capricornio y hacía hace 33 años que no se daba. La última vez fue en Libra, por aquel 1982, 1983, y ha tenido, por ejemplo, aquí en Argentina, un efecto bastante importante porque nosotros veníamos de la dictadura y hemos pasado a la democracia. O sea, lo que hubo es una reestructuración en las políticas y en los gobiernos. Fue algo muy fuerte, fue algo muy importante. En este caso se ha dado mucho más fuerte porque Saturno está en Capricornio, o sea, digamos, se puede expresar con libertad. ¿Qué es lo que sucede? Saturno en conjunción a Plutón, que se ha dado en enero, ya tiene una coincidencia con el brote en China. Eh, Saturno, por un lado, tiene que ver con la restricción, con la estructura, con el límite, con la base, con la política, obviamente. Plutón tiene que ver con la regeneración, con la transformación, pero quizás por medio de dónde, por medio de la crisis. Plutón necesita una crisis, Plutón necesita eso para poder tener la oportunidad de regenerar algo, de transformar algo. Tiene que ver, obviamente, Plutón con todo lo que está por debajo, con todo lo que está oculto. Está muy conectado a todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Y justamente, bueno, tiene que ver con nuestras propias sombras, también nuestros propios miedos. El contacto Saturno-Plutón de por sí, es verdad, ha sido y es porque todavía sigue vigente, un contacto entre planetas bastante temidos, ¿no? Que puede ser que saquen hacia afuera nuestros miedos, nuestros temores. ¿Qué es lo que sucede? Con esta conjunción lo que se ha dado es un cambio total de estructuras, una reforma en estructuras, pero a la fuerza. Recordemos que las conjunciones son inicios de ciclo. Los inicios de ciclo, como una luna nueva, no son aspectos, las conjunciones no son aspectos negativos y tampoco son aspectos positivos. Son aspectos neutrales. Entonces, depende de nosotros qué es lo que querramos manifestar de esa, eh, a partir de esa conjunción, si hacia un lado
o hacia otro. Saturno en conjunción Plutón nos habla mucho de este tema de la cambio de estructura, un profundo cambio de raíz, pero por medio de ¿qué? De la restricción, por medio del límite impuesto. Los poderes políticos pueden endurecerse mucho, nos hablan también de guerras políticas, de crisis políticas, conflictos internacionales, totalitarismo. El tema acá es que Saturno intenta conservar a toda costa aquello que le ha dado seguridad tanto tiempo, aquello que le ha dado una base firme, pero Plutón necesita transformar. Entonces, mientras uno necesita sostener lo que le da seguridad, el otro lo que está haciendo es transformando eso a la fuerza. Hay una cuestión de no ceder y ceder, de no ceder y ceder. Entonces, eso produce tensión y produce crisis. Esto lo hemos sentido dentro nuestro en un área de nuestra vida, y a nivel mundial se ha desatado, lo que hemos manifestado es esto. Justamente se da en un signo, que es Capricornio, que es el signo de justamente la restricción de los límites. Capricornio, al estar regido por Saturno, el planeta de los anillos, ustedes saben que estos anillos que nos están apretando impiden el contacto natural con el otro, ¿no? Y de alguna manera promueve este aislamiento que de alguna manera se manifiesta con este virus. Antes de eso, vamos a hablar un poquito sobre qué es en sí Capricornio. Lo vamos a verlo acá. Capricornio, bueno, su regente es Saturno. El proceso que tiene es la adquisición de posición social. Su propósito es la integración social. Su significado concreto tiene que ver con el estatus, la ambición, la política, la ley, confianza en las estructuras sociales, la estabilidad y el padre. El significado abstracto tiene que ver con la adquisición de una posición social o adopción de identidad espiritual. Las bases concretas para las relaciones, la perfección de la identidad social. El significado cíclico es que el individuo se convierte socialmente integrado y el Estado es un factor totalmente importante. La más larga noche se encuentra con el día más largo. La acumulación de fuerzas de la naturaleza está en su cúspide. El énfasis es la focalización de las actividades de uno hacia asuntos prácticos, políticos y sociales. Si cambia, es adopción de una identidad espiritual. La palabra clave es la ambición, la frase clave es utilizo, los caracteres positivos es cauto, responsable, escrupuloso, convencional, eficiente, perfeccionista, tradicional, práctico, trabajador y serio. Los caracteres negativos son egoísta, dominador, cruel, fatalista, la mente rige al corazón, obstinado, melancólico, reprimido, ansioso por elevar su nivel social. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar con esto que hemos visto de Capricornio? Justamente se está dando en una época donde los seres humanos estamos muy enfocados en eso, ¿no? En el materialismo, en el estatus social, en subir a esa cima a toda costa, sea como sea, en la ambición, el orgullo, el egoísmo, no pensar tanto en el otro, sino solamente en uno mismo. Entonces, no estamos diciendo que Capricornio sea así, pero lamentablemente hemos manifestado esa energía capricorniana hacia ese lado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se manifiesta el virus? Veamos ahora, ¿qué es lo que significa el virus? Un virus es un microorganismo visible solo al microscopio. Los virus son uno de los organismos biológicos más pequeños que existen en la naturaleza.
Son los seres vivos más sencillos y debido a su tamaño tan ínfimo pueden infiltrarse por doquier. Sin embargo, solo se pueden reproducir si se encuentran dentro de una célula viva. Cuando un virus ocasiona una enfermedad, ello es una indicación de que la persona se deja invadir por una forma pensamiento que creó y que le impide ser ella misma. Para que el ser humano se deje invadir así en sus cuerpos emocional y mental debe existir algún fallo. Estos se producen solo cuando la persona mantiene algún rencor o ira. Por lo tanto, el virus se manifiesta para ayudarle a tomar conciencia de que ese rencor o ira le enferma. Es importante que averigües qué parte del cuerpo ha invadido el virus y que observemos la utilidad de esta parte para determinar el área en la cual mantenemos estos sentimientos negativos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, no? Que justamente el virus, manifestar un virus a nivel emocional, tiene que ver mucho con también perder nuestra personalidad porque nos estamos dejando invadir nuestra protección, que es nuestro sistema inmunológico que nos defiende ante agresiones externas del medio ambiente. En este caso, visto por el punto de vista emocional, significa que nuestras fallas han caído, sobre todo nuestras fallas emocionales, y hemos permitido esta invasión, que eso puede haberse dado en muchos casos en las relaciones, por ejemplo, donde hay cuestiones capricornianas, por ejemplo, donde hay cuestiones donde uno quiere manejar al otro, donde uno quiere controlar al otro, donde uno invade al otro por una cuestión de qué, de poder. Entonces, fíjense cómo esto está llegando a un punto donde hemos venido un tiempo donde hemos padecido este tema de luchas de poderes, sobre todo en relaciones, en familia, dentro del trabajo, con los hijos, con las parejas. Entonces, ahí está la clave. El tema es la invasión. Nos hemos dejado invadir por el otro. Entonces, serán cuestiones de culpa, serán cuestiones de necesidades emocionales, o sea, cada uno sabrá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El virus, como decía, tiene la función de sacar hacia afuera toda esa ira, todo ese acumulamiento de rencores, de irritaciones que teníamos alojado en este subconsciente, Plutón, por mucho tiempo. Por algo el virus genera fiebre, porque la fiebre es uno de los métodos que tiene de combatir este virus. La fiebre justamente está asociada a la ira, el calor que nosotros emanamos. Entonces, ¿eso qué es lo que quiero decir? Quizás esto lo que está haciendo es permitir que nosotros saquemos hacia afuera ese enojo, que quizás no lo tenemos con el otro, es un enojo y una ira personal que tenemos con nosotros mismos, porque hay algo que ha fallado en nosotros. Es algo para pensar, es algo para pensar y tratar de ver cómo le ha pasado o cómo le ha tocado a cada uno. Vamos a llevar esto, seguir, para no ser tan extenso el video, por el lado de la astrología. Como decíamos, esto nace en enero con la conjunción Saturno-Plutón, justamente coincidiendo con este tema del brote en China. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en marzo esto se reactiva de una manera tan expansiva y tan grande? En marzo, sobre todo a mediados de marzo, tenemos un stellium en Capricornio. El stellium en Capricornio es debido a que no solamente Saturno y Plutón están allí, sino que Júpiter también está expandiendo todo y Marte también está ahí. Vamos a pasar al grano. El 20 de marzo tenemos la conjunción Júpiter-Marte. Todos estamos siempre moviendo energía Capricornio. Siempre estamos moviendo energía Capricornio. La conjunción Júpiter-Marte, como hemos dicho, las conjunciones son neutrales, depende de nosotros hacia qué lado las llevamos, hacia qué lado las manifestamos, positivo o negativo. Pero bueno, eso depende de cada uno. Justamente en Capricornio, ¿qué es lo que sucede? Nos está dando un aumento de la ambición. Hay un aumento de la ambición
hay como muchas ganas de moverse, hay muchas ganas de crecer, hay muchas ganas de expandirse, hay mucha inquietud que se está sintiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Júpiter conjunción Marte al estar en Capricornio. Capricornio, recuerden que está restringiendo todo. Capricornio es el gobierno que está imponiendo leyes cada vez más duras, cada vez más severas. En algunos países han dictado toque de queda, ¿no? Y no estamos muy lejos en varios lugares de llegar a ese punto. Entonces, hay un deseo, Júpiter conjunción Marte, de moverse. Pero ¿qué pasa? Capricornio nos está deteniendo, nos detiene. Entonces eso produce inquietud por dentro. Júpiter conjunción Marte, hay que tener también un especial cuidado porque pueden provocar actitudes riesgosas. O sea, mucha gente puede verse en situaciones como de tomar riesgos. Por ejemplo, gente que prefiere irse de vacaciones, Júpiter, viajar, y está tomando un gran riesgo. Entonces, porque eso no solamente está afectando su vida, sino que está afectando la vida de los demás. Pero es por no poder manejar esa inquietud que siente dentro. Esto puede dar situaciones de exageración, puede dar situaciones de impulsividad, muchos descuidos, entonces atentos con esos. Y atención con el tema de la temperatura corporal, fiebres, Júpiter conjunción Marte. Lo que está haciendo es expandir los instintos que estaban de alguna manera muy estructurados, muy reservados, estaban ahí como muy reprimidos, entonces es como de alguna manera eso intenta salir. Esto el 20 de marzo. El 23 de marzo tenemos la conjunción Marte-Plutón. Hay que prestar atención a este día. ¿Por qué? Porque la conjunción Marte-Plutón es algo que vamos a sentir justamente en nuestro estómago, en el plexo solar. Marte-Plutón son energías muy parecidas, planetas muy parecidos. ¿Por qué? Porque Plutón es la octava superior de Marte. Si Marte significa enojo, Plutón es la ira. Si Marte significa sexualidad, Plutón significa lujuria. Entonces, no estoy diciendo que solamente Plutón sea eso, pero son formas de canalizar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en sí Marte-Plutón? Marte-Plutón es una energía donde nuestros instintos animales, nuestros instintos más primitivos, nuestros impulsos también agresivos, se van a estar activando. Puede haber ahí enojo, puede haber ahí ciertos brotes de enojo con este tema de las leyes, con este tema de las restricciones que Capricornio está poniendo. Con Marte-Plutón este 23 de marzo hay que tener mucha atención al tema de los estallidos del ego. El ego puede verse agredido. El ego puede verse agredido, puede actuar de forma compulsiva. Atención con los accidentes, quemaduras, por ejemplo, cortes. Atención con el tema de la manipulación, con querer controlar al otro. Entonces puede haber ahí como una especie de lucha de poderes. A ver quién tiene la razón. Pero insisto, el ego y el orgullo están ahí disputándose algo. ¿Hay algo positivo en esto? Y podemos tratar de volcar todo lo que tiene que ver con Capricornio al lado profesional, al lado del trabajo. Entonces podemos tener mucha voluntad también para trabajar en algo realmente productivo. Atención a los dientes, atención a las rodillas, atención a los huesos. Prestar mucha atención a eso, porque son las partes físicas que rige Capricornio. Bueno, luego tenemos el día 31 de marzo del 2020, ya casi a fin de mes, la conjunción Saturno-Marte. Saturno-Marte en la astrología tradicional es considerado como los dos maléficos. Pero bueno, esto es algo bastante antiguo, pero bueno, que ha quedado, ¿no?, en la mente de mucha gente. ¿Qué es lo que sucede con Saturno-Marte en Capricornio? Saturno-Marte puede dar cierta irritabilidad por limitaciones que están siendo impuestas desde fuera, en este caso por el tema de las leyes.
nos está hablando de acciones frustradas, nos está hablando de quizá algún tipo de resentimiento, de amargura, hay una especie como de enojo también, quizás con uno mismo, pero hay como una necesidad de moverse con Marte y Saturno lo que está haciendo es todavía no. Entonces está ese impulso y esa necesidad de moverse y Saturno nos está poniendo un límite, nos está poniendo una barrera. Esta tensión entre moverse y frenar, moverse y no, moverse y frenar, es como Saturno es esto y Marte estamos acá y estamos haciendo fuerza, fuerza, fuerza para empujar y Saturno no nos deja. Lo que estamos produciendo, lo que puede producir, siendo Saturno, es romper. ¿Romper qué? Una estructura. Entonces, atención con Saturno, conjunción Marte, este 31 de marzo, porque algo puede romperse. Hay una ruptura, o sea, y esta ruptura va a traer un cambio. Es como que se abra algo que se tenía que abrir por acción de esta presión y esto de parte a una ruptura. Por eso tenemos que tener también atención a los golpes, cuidado con los huesos, cuidado con quemaduras. Ahora que mucha gente está en su hogar, cuidado con los movimientos bruscos dentro de su casa. Bueno, hablamos de demoras, hablamos de restricción al movimiento y de limitaciones. Bueno, veamos la cronología de cómo esto va sucediendo, porque todo esto tiene en realidad un sentido, ¿no? De por qué se van dando las cosas de esta manera. Entonces, si ustedes ven que Saturno-Plutón, lo que hace esta unión fuerte es necesitamos reestructurar algo, necesitamos regenerar algo. Quizás no hemos tomado conciencia ahí, pero a medida que se va dando este stellium, donde empezamos con esta conjunción Júpiter-Marte, de ese deseo de necesito moverme, necesito descargar esta energía que es abundante, luego con este Marte en conjunción Plutón, esos instintos empiezan a moverse, hay demasiada energía dentro, demasiado fuego por hacer, por crear, por moverse, pero Saturno en conjunción Marte nos está limitando todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como una especie de olla de presión. Hay mucho fuego adentro, hay muchísimo fuego adentro, por eso dije prestar atención al tema de los enojos, al tema de los estallidos emocionales, al tema de los conflictos del ego. Entonces, es como que todo eso se está reteniendo adentro, está reteniéndose adentro. Está buscando una válvula de escape a eso. Por eso hay mucha energía en este momento para ser productivo. Hay mucha energía para crear algo. Hay que hacer algo con ese fuego, no canalizarlo en un enojo. O que se empiecen a romper cosas alrededor nuestro, porque eso lo podemos llegar a ver. Entonces, fíjense cómo se va dando todo esto, porque luego de esa conjunción, nosotros vamos a llegar a donde quería llegar, ¿no? Que es el 5 de abril. Ya estamos en el mes de abril. El 5 de abril tenemos la primera de las 3 conjunciones entre Júpiter y Plutón. Júpiter se une a Plutón, seguimos con la energía Capricornio, ya estamos en el mes de abril, este 5 de abril. Va a ser la primera de las 3. La segunda va a ser el 30 de junio y la tercera y última va a ser el 12 de noviembre. Algo nos está queriendo decir este año 2020 con esta conjunción Júpiter-Plutón. ¿Qué es lo que sucede? La conjunción Júpiter-Plutón, Júpiter, planeta de la expansión, planeta del crecimiento, Plutón, la transformación. En 2 palabras podemos definirlo como la gran transformación. Suena bastante alentador y yo creo que deberíamos concentrarnos en eso, ¿no? En que Júpiter conjunción Plutón tiene que ser una gran transformación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque con Júpiter conjunción Plutón lo que podemos llegar a tener es un gran desarrollo interior. Un gran desarrollo interior, un gran crecimiento de nuestro interior. Júpiter conjunción Plutón es un aspecto de iluminación. Es un aspecto de iluminación y crecimiento interior. Entonces, yo creo que acá con Júpiter-Plutón tenemos la oportunidad este año, en 3 veces en el año, de poder iluminarnos, de poder encontrarnos con esa sombra
y justamente encontrar la abundancia que hay en ese subconsciente, que tengamos acceso a ese subconsciente, que es esa parte de nuestra mente que está en sombra, esa parte temida de nuestra mente, con la cual podemos crear, podemos obtener recursos de esa mente subconsciente. Este aspecto de Júpiter conjunción Plutón también lo que puede llegar a dar es un gran desarrollo de la fe. Mucha gente se va a empezar a volcar a la fe, ya sea a nivel espiritual, a nivel religioso, pero va a empezar a creer en algo más allá de lo que ve. Es como una especie de despertar espiritual que cada ser humano va a tener este año con este aspecto y se va a dar en tres fases. Puede haber un despertar, como decíamos, de conciencia muy, muy, muy profundo. La idea acá también es trabajar arduamente por acciones nobles para los demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay un enfoque también, un enfoque, Júpiter, estamos viendo algo amplio, muy renovador a escala mundial. Que esto tiene que ver con tomar conciencia de algo que antes no habíamos visto, que está produciendo un profundo cambio en nuestra mente. Mucha gente también se va a empezar a dedicar a la filosofía, se va a empezar a dedicar a la psicología, se va a empezar a dedicar a todo lo que tiene que ver con Plutón, ¿no? Que tiene que ver con lo oculto, con lo misterioso, con los poderes más allá, eh, a ver, con lo que se ve más allá de la realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Es una conjunción y las conjunciones también depende de nuestro nivel de conciencia, qué es lo que manifestemos o qué no. Júpiter en conjunción Plutón, canalizado en una vibración muy baja, está hablando obviamente de un gran cambio, pero también puede estar hablando de una gran destrucción, porque Plutón puede comportarse de una manera agresiva y provocar ese cambio por medio de una destrucción, porque es la forma de transformar. Plutón lo que quiere es eliminar algo. Hay algo ahí que hay que eliminar. Y Júpiter lo que está haciendo es expandiendo esto, que esto sea, como lo estamos viendo, a escala mundial. Es una forma agresiva. Entonces, depende, más allá de lo que decida un gobierno, no, depende de lo que nosotros estemos manifestando y dónde estemos centrados. Si estemos centrados en el camino de iluminarnos, de atrevernos a entrar a esa cueva personal, empezar a encender luz como el ermitaño y empezar a ver lo que no veíamos antes, de desarrollar nuestra fe, despertar nuestra conciencia y transformarnos cada uno de nosotros, o vamos a permitir que quizás los gobiernos, con sus restricciones o con sus agendas ocultas, empiecen a hacer una especie de destrucción, porque lo que quieren hacer acá es una limpieza global. Júpiter en conjunción Plutón también puede ser eso, y suena muy feo, pero también existe eso. Existen vibraciones bajas, existen, como sabemos, vibraciones opuestas, luz, oscuridad, negatividad, positividad, ego y ser. Así que dependerá de cada uno de nosotros. ¿En dónde termina todo esto? ¿Dónde termina esta historia? Nosotros en marzo, por eso digo, este equinoccio va a ser un tiempo muy importante, no solamente porque se empieza a equilibrar la luz y la oscuridad, justamente ese 23, como decíamos, Marte se une a Plutón. Tenemos la entrada de Saturno a Acuario, este 21 de marzo. Saturno en Acuario es muy diferente a Saturno en Capricornio. Pese a que Saturno también se siente cómodo en Acuario porque es regente con Urano de este signo. ¿Qué es lo que sucede? Saturno en Acuario lo que quiere es renovar una estructura. Necesita renovar, necesita actualizar, necesita agregar nueva tecnología, nuevas técnicas, porque Acuario tiene que ver con lo técnico, con lo novedoso, con lo original, con lo revolucionario. Entonces, vamos a ver que en un área de nuestra vida que estaba muy firme y que estaba muy rígida, muy estable, empiezan a aparecer novedades hace mucho tiempo no vistas, cosas nuevas, originales que nos toman por sorpresa. Lo inesperado va a estar a la orden del día. Entonces, como Urano
es regente de Acuario y se va a estar uniendo a este Saturno, tienen que ver con ese cambio de estructura, pero de una forma radical. De una forma radical y de una manera muy rápida, porque Urano actúa de una manera rápida, no lento como Plutón, que Plutón necesita un proceso. Con Urano, estas cosas se dan de manera rápida. Y mucho tiene que ver esto que está sucediendo en el día de hoy. Esto va a estar siendo reflejado en los gobiernos. Va a haber un cambio en las políticas muy drástico. Va a haber un cambio en la economía, va a haber un cambio en las tecnologías que se estén aplicando, va a haber un cambio de raíz a nivel político. No solamente de raíz, sino que se va a modificar totalmente todo. Se va a renovar. O sea, las ideas o las políticas que se usaban en la antigüedad ya se están dando cuenta que no sirven porque nos están conduciendo a una crisis. Entonces, eso es lo que se va a estar renovando. ¿Qué es lo que sucede? El 21 de diciembre, vamos a tener la conjunción Júpiter-Saturno. Júpiter se va a estar entrando a Acuario y Saturno va a estar entrando en Acuario. Muchos por ahí han dicho que esta conjunción está muy ligada al tema de la entrada de la era de Acuario, la famosa era de Acuario. Yo lo veo como, no quiero decir que sí y que no, porque creo que nadie tiene la última palabra, todos tenemos una partecita de la verdad y todos podemos aportar algo para llegar a esa verdad. Pero yo lo veo más como este Júpiter conjunción Saturno, ¿no? Como vamos a tener, podemos garantizar el éxito. Es un tiempo para garantizar el éxito, pero vamos a necesitar esfuerzo. O sea, no hacer por hacer las cosas, porque Saturno nos está pidiendo trabajo, nos está pidiendo esfuerzo, nos está pidiendo paciencia. ¿Paciencia para qué? Para llegar a una verdad, paciencia para crecer, paciencia para llegar a ese éxito, paciencia para qué? Para ser libres. Entonces, es un periodo lento que se va a empezar a dar con ese Júpiter conjunción Saturno, pero donde va a haber mucha disciplina. La libertad va a estar, insisto, la libertad puede estar como condicionada. O sea, va a haber libertad, Júpiter, pero con ciertas leyes, Saturno. Y recuerden que tenemos a Acuario ahí, que tiene que ver con la tecnología. Yo no sé si esto tiene que ver con una cuestión de límites a la expresión, si no sé si esto tiene que ver, esto hay que ver cómo se canaliza, ¿no? Si esto tiene que ver también con mayores controles a nivel tecnología, satélites, más de los que hoy hay en día, que tiene que ver con la libre expresión de los seres humanos. Pero bueno, yo creo que por otro lado, algunos, quizá los que están por ahí más metidos en temas de conspiraciones y demás, Júpiter conjunción Saturno nos puede dar también una sorpresa en cuanto a lo que es un gobierno mundial, siendo Saturno el gobierno y Júpiter siendo lo que es expansivo y es mundial, y que sea algo totalmente radical, nunca antes visto. Esa sería otra de las formas de canalizar esa energía. Yo no sé si será lo correcto o no, pero bueno, veremos lo que sucede. Pero bueno, sabemos que hay una conspiración, ¿no? Obviamente atrás de eso, y hay como intereses políticos con una agenda bastante guardada, ¿no? Que tiene intereses quizás personales en lo que es el planeta. El tema es que justamente muchas veces se dice que para garantizar un nuevo orden se necesita crear un caos. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que lo mejor para Júpiter conjunción Saturno es aplicar la filosofía al gobierno, es tener una base filosófica muy fuerte en la vida. Por eso mucha gente va a empezar a volcarse a la filosofía. La filosofía tiene que ver con el cuestionamiento de la verdad, de lo que ustedes creen que es verdad. No quedarse solamente con lo que uno dice, sino empezar a pensar, a expandir la mente y empezar a ver más allá
de lo que nosotros vemos a simple vista. Tiene que ver también con un tiempo de honestidad, de ser mucho más honesto con nosotros mismos. Y también yo creo que puede ser que muchas personas opten por no aguantar más una situación en la cual se veían sujetas y no la querían soltar por, por temor a romper el orden establecido. Entonces, para mantener esa estructura, yo mantenía cierta situación. Esto tiene que ver mucho con el status quo. Eso es lo que se va a estar como rompiendo. Se van a estar liberando del status quo establecido. Por eso mucha gente puede empezar a actuar de una forma muy extraña y hasta errática. Esta conjunción, ya para ir culminando, se dio hace unos 600 años atrás. Estamos hablando del año 1400, 1300 y algo. Justamente en esta época, Europa pasaba por una de las mayores pestes de la historia, que tiene que ver con la peste negra. ¿Qué es lo que sucedió? Esta situación de la peste negra dio fin a la Edad Media y dio paso a la Europa del Renacimiento. Entonces, fíjense cómo la historia, cómo todo esto es cíclico. O sea, no es que las situaciones se vuelven a repetir, sino que el tiempo es circular y es espiral. O sea, vamos así y vamos subiendo. Podemos estar pasando la misma situación cíclica, pero en otro nivel superior. Hoy en día, lo que vamos a estar viviendo es una especie, nos estamos preparando para ese renacimiento. Y va a ser brusco. Y este año 2020 lo vamos a estar viviendo de principio, ya lo hemos vivido desde enero, febrero. Un clímax en marzo y abril, lo vamos a seguir viviendo luego a mitad de año, en junio, en noviembre y principalmente en diciembre también. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener temor, sino que tomar conciencia de que va a ser un año muy fuerte, un año de grandes cambios como nunca habíamos visto en otro tiempo. Y debemos estar preparados para eso de la forma más positiva y más consciente posible. Bueno, hasta acá fue mi aporte. Espero que no les haya aburrido. Y bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima. Un gran abrazo a todos y cuídense mucho.